Este 23 de abril se celebra el Día del Libro, un momento muy destacado para tener en cuenta la importancia de la literatura. Además, con la Semana Santa tenemos más horas disponibles para dedicarnos a leer. Por eso hoy hemos preparado un programa especial, un programa diferente, en el que vamos a hacer repaso a algunas de las propuestas que les hemos hecho a lo largo de los últimos meses. Todo ello vendrá a continuación. Aquí comienza el Rincón de la Cultura. Manejando mapas, pues me pareció muy interesante cómo era la configuración del mundo cuando todavía no se había descubierto América, ni se había dado la vuelta a África, y la importancia que han tenido los viajes en la historia de la humanidad. Entonces pensé en hacer una novela sobre los viajes, sobre los grandes cambios, y claro, preparando la novela me di cuenta que el mejor momento era precisamente el final del reinado de Isabel. Pero eso fue justo pues, al poco, cuando iba a la otra novela por la mitad más o menos. Es el principio de la Edad Moderna, es el gran cambio de la historia. Por ejemplo, Isabel nace siendo una princesa medieval y terminará siendo la primera reina moderna, y el mundo está cambiando, y en esa efervescencia de la época, pues la gente pues, se da cuenta de lo grande que es el mundo por fin, y se lanza a descubrirlo, lo quiere conocer y quiere saber, y entonces empieza a cambiar tanto la política como el comercio, como el arte, con el Renacimiento, todo cambia en esta época, y será el origen de una nueva época. En la novela, pues Colón no es exactamente un personaje, pero como tú comentas, sí que está por todos lados, ¿no? Porque es precisamente la época, después de su segundo viaje ya, cuando ya empieza a haber informaciones confusas, empieza la gente a preguntarse, pero ¿este hombre a dónde ha llegado exactamente? ¿No? Esto no parece que sea China, no parece que sea la India, ¿no? Pero ¿y entonces dónde estamos? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, claro, es una novela también con muchísima intriga, ¿no? Y mucho misterio que los protagonistas tienen que ir un poco investigando qué está ocurriendo en el otro lado del mundo. O sea, tiene esa faceta que tú comentas, la de gran descubridor, aventurero, muy inteligente, muy ambicioso, muy ambicioso, pero también un personaje que oculta sus primeros 25 o 30 años de su vida. No sabemos nada. No sabemos su origen, no sabemos cómo consigue casarse con una mujer de la nobleza, no sabemos cómo consigue avanzar en la corte de Castilla. No sabemos qué sabía para acertar tan bien con el viaje, no sabemos muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas teorías sobre el posible origen que tiene. Sí, es que lo hizo muy bien para que no supiéramos de dónde venía. Pero esto tuvo que ser intencionado. Sí, claro, entonces puede ser de cualquier lado, porque ella se ha encargado de que sea así, ¿no? Fue muy hábil, no es fácil ocultar todo tu pasado. Bueno, hay muchas teorías. A mí me cuadra mucho que sea converso, que sea de origen judío, porque además había muchísimos conversos hasta la expulsión, entonces cuadra bastante, ¿no? Que tuviera que ocultarlo. Lo que ya no me cuadra es el origen, dónde nació, porque claro, no puede ser de origen humilde, porque si no nunca se hubiera casado con una noble. Una de las teorías que dicen que era un tejedor genovés. Eso no puede ser, o sea, él no puede ser hijo de un tejedor. Tiene que ser de una estirpe, tiene que tener cierta línea de nobleza. Por lo cual complica todavía mucho más la cosa, ¿no? También hay otra teoría que dice que es un corsario, ¿no? Que actuó precisamente contra Corona de Aragón, al servicio de los genoveses, por eso se confunde todo. Es muy complicado. Entonces, el origen yo creo que nunca lo sabremos. Pero un poco entender qué sabía, qué ocultaba en la parte más, ¿cómo decirlo?, más relacionada con la llegada a América. Ahí sí que tenemos información y podemos un poco ir limando, ir investigando, ir descubriendo cómo hacen los personajes, que él lo tenía todo muy pensado, y que, claro, eso que nos enseñaban en el cole de que tuvo suerte y de repente se encontró un continente, hombre, eso no es exactamente así. Al final es inevitable que se nos vayan los ojos a los reyes, a los grandes marinos, pero es que la población no son ellos, la población es el resto, ¿no? Y son al final, Isabel lo explica muy bien en la novela, no se puede gobernar contra el pueblo. O sea, quiero decir, los reyes, ni siquiera los reyes medievales pueden hacer lo que quieren. No, tú no puedes gobernar porque al final el pueblo se te va a rebelar. Eso es inevitable, ¿no? Entonces tienes que gobernar para el pueblo, y hay que entender qué quiere el pueblo y qué está cambiando el pueblo y cuál es la mentalidad del pueblo. Un pueblo que está transformándose, que está llegando a una mentalidad humanista, más moderna, ¿no? Que va a tener acceso a los libros por primera vez. Es una época preciosa, la época de la imprenta, los grandes cartógrafos. Por ejemplo, en la novela aparece Juan de la Cosa, que es de Santoña, es un personaje clave de la novela. Entonces hay que ir a los personajes que realmente son mucho más importantes de lo que creemos, ¿no? Porque a veces nos dicen que la historia son, pues no sé, como listados de batallas, fechas y reyes, ¿no? Pero eso no es la historia. La novela histórica lo que hace precisamente es hacerla atractiva al público y hace que te metas en la piel de los personajes, de la gente que vivía esa época, y realmente sea un viaje en el tiempo y te imagines como, pues eso, como un viajero de Flandes del siglo XV, y que vivas lo que vivía él, que es muy distinto a la actualidad.
un libro que hace una explicación de lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente y cómo se llegó a la situación a la que se llegó. Una mesa de tres patas es una explicación del sistema chavista y de la degeneración de eso que fue un régimen en el poder para pasar a ser un sistema con tres componentes, que en la portada quizá lo ilustra un poco. El componente principal, que es el régimen chavista, un componente súper necesario, que es una oposición que no se opone y que no quiere llegar al poder, sino simplemente cumplir el rol de opositor, y el tercer factor, que es lo que la gente popularmente ha denominado la boliburguesía, que son esos empresarios que sirven de colchón financiero para que el sistema funcione, como testaferros, como comerciantes, etc. De alguna manera, con este libro, que es el segundo de la serie de Ajuste de Cuentas con la Politiquería Venezolana, queremos hacer una explicación para quien no es venezolano o para quien, siendo venezolano, es muy joven para haber vivido cosas que en la historia degeneraron en lo que tenemos actualmente. En la serie, el primer libro es Fiesta con Piñata, que es más un anecdotario sobre los intríngulis de la politiquería venezolana, y es un ajuste de cuentas porque normalmente en el periodismo de sucesos en Venezuela, cuando había una guerra entre bandas, los caídos en esa guerra entre bandas, en el periodismo de sucesos se decía que habían caído abatidos en un ajuste de cuentas, como en una venganza. Entonces, un ajuste de cuentas con la politiquería venezolana es precisamente eso. O sea, estamos viendo en este momento una guerra entre bandas y ese ajuste de cuentas con la politiquería venezolana está en pleno desarrollo. Y el chavismo cuenta en su contra con lo que yo considero que es su peor arma, y de eso hablo precisamente en el libro, que es la incapacidad de generar relevo. No hay capacidad para generar relevo, no hay rostros nuevos en el chavismo, no hay otro Diosdado Cabello, no hay otro Nicolás Maduro, no hay otra Cilia Flores, no hay otro Vladimir Padrino. Al tener eso de esa manera, está cantado que la única forma, siendo el chavismo no una organización política, sino una organización criminal, que la única forma que el chavismo tiene de generar relevo es a través de las guerras internas violentas. Y en ese proceso se terminan fagocitando, y obviamente si hubiese una verdadera oposición, que entiendo en algún momento por razonamiento lógico la va a haber, en ese momento el chavismo dejará de existir como lo que conocemos. Porque precisamente una de esas tres patas es esa oposición que comentas. Pero actualmente, por lo que hemos visto desde fuera, no hay una oposición que tenga una posibilidad clara de quitar al chavismo del poder. Porque, en efecto, el gran problema y la gran situación que yo planteo y que señalo es que el problema que tenemos en Venezuela es que se trate al chavismo como una organización política. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Entonces, al intentar sentar a la mesa a una bestia, no se va a sentar en la mesa, va a reventar la mesa y va a hacer lo que le dé la gana. Y el seguir cerrando los ojos frente a eso, lo que hace es colaborar con que la bestia siga suelta. Cuando el chavismo empieza a ser tratado como una organización criminal y se actúe contra ella como se actúa contra las organizaciones criminales, allí estaremos en presencia de una verdadera resistencia, oposición o una ofensiva ciudadana, y empezaremos a ver el principio del fin. La historia de una familia ambientada aquí en Cantabria, que trata, bueno, todas estas cosas, tanto buenas como malas, tanto la violencia como lo bello, que nos va impregnando en esta comunidad, así como nos impregna la lluvia, sin que nos demos cuenta, y que no somos conscientes realmente hasta que no lo miramos con una perspectiva, bueno, tanto geográfica como temporal, ¿no? Todo este tipo de violencias invisibles que se imparten o que ejercemos en la región, así como pues la mitología, el folclore, del que tampoco somos conscientes y del que tan orgullosos también podríamos estar. Realmente es la principal protagonista, casi me atrevo a decir, ¿no? Es este personaje de la naturaleza, esta lluvia que, pues como decía, ¿no? Nos va impregnando sin ser conscientes de ello. En la novela se hace evidente, ¿no? Al final todos los personajes están empapados. Eso es una imagen que me parecía bastante potente, ¿no? El hecho de que durante toda la novela los personajes estén empapados, su casa está llena de charcos, no se den cuenta cuando salen que está lloviendo, por lo tanto vuelven a entrar a la casa de nuevo más empapados aún, ¿no? Por lo que la lluvia es el único personaje, me atrevo a decir, que está presente durante todas las páginas de la novela. Por lo tanto, así como el mar, creo que son los personajes protagonistas. Yo creo que no solo en esta novela, sino en la comunidad en general, ¿no? Creo que el paisaje natural con el que contamos, creo que nos influye de una forma muy positiva en la forma de ver las cosas. Creo que
nos acostumbramos inconscientemente a estos paisajes, ¿no? a esta belleza que tiene el entorno, y eso creo que se refleja en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar las cosas, en nuestra forma de ver la vida en general, ¿no? Siento que obviamente a su vez también es un personaje en la novela, la naturaleza, ¿no? Porque al final viviendo en este entorno creo que estamos en constante relación y con un constante vínculo con la naturaleza. También de alguna forma es una crítica, ¿no? o una voz de alarma, ¿no? A lo que estamos haciendo o llevamos décadas haciendo también con esta naturaleza, que siento que, sobre todo a nivel urbanístico, creo que estamos hemos hecho verdaderas aberraciones, siento, sobre todo en las zonas de costa, y creo que en esta época creo que es muy oportuno volver a recordar estas cosas que hicimos mal en el pasado para no volverlas a repetir, ¿no? Siento que está habiendo un problema de nuevo con la vivienda y un boom inmobiliario terrible, y que de nuevo creo que estamos dejando de lado bueno, lo que habíamos sido conscientes, ¿no? De cuidar el paisaje, cuidar el entorno, y estamos volviendo a caer en los mismos errores. Por lo tanto, también es una crítica hacia esto, ¿no? Una autocrítica más bien hacia no cometer los mismos errores que hemos cometido. Pero Luis, nos alejamos un poco en Calabobos de ese paisaje bucólico, de esa imagen idealizada. Estamos hablando de una novela bastante violenta y una naturaleza muy violenta. Bueno, siento que en Cantabria en general, en la cornisa cantábrica en general, me atrevo a decir, existe esta dualidad, ¿no? Que se refleja en la novela, tanto en la novela como en la realidad, con el mar, ¿no? El mar, siento que el mar del norte es uno de los mares más bellos que hay, pero al mismo tiempo es de los más violentos y los más peligrosos. Siento que eso también se refleja bastante en nuestra forma de ser, ¿no? Es archiconocido el estereotipo de que en el norte somos más fríos, somos más duros, y siento que algo de verdad tiene, ¿no? Al mismo tiempo siento también que es curiosa esta dualidad en nuestras personas, porque también se entremezcla con esta poética que creo que llevamos intrínseca, esta forma de ver las cosas de una forma diferente, de una forma bella. Que la gente le quede claro, no tiene nada que ver con el tono con el que estamos hablando ahora, es un lenguaje muy concreto. Yo no sé si tú has tenido que cambiar ese chip mental a la hora de ponerte a escribir esta novela. Totalmente. Lo más habitual a la hora de escribir es como recurrir a un lenguaje académico. Yo mismo, ¿no? Incluso en esta entrevista estoy tratando de escoger las mejores palabras o las más académicas y técnicas para expresarme, cuando en realidad podría hablar perfectamente como hablamos en realidad, ¿no? Lo mismo me ocurrió con la novela, o sea, lo más natural era empezar a escribir de una forma más técnica o más académica, académica dentro de lo que la definición significa, ¿no? Lo que la academia acepta, ¿no? Y hacer el ejercicio de cambiar ese chip y escribir de una forma más oral, que era lo que pretendía desde un primer momento, democratizar de alguna forma la literatura para hacerla accesible a cualquier tipo de persona, me parecía indispensable, ¿no? Sí me costaba mucho lo que te comento, ¿no? Como cambiar el chip y no escribir las formas de forma académica, sino acabar, pues en lugar de escribir acantilado, no decimos acantilado, no realmente decimos acantilado, pero claro, cambiar el chip a la hora de escribir sí que fue bastante complicado, aunque ya te digo que es necesario. Siento que era un ejercicio interesante que ya se lleva haciendo ya en la literatura, quiero creer que toda la vida, ¿no? Pero con especial ahínco estos últimos años. Pues la Bigornia realmente es un yunque que se utiliza o se utilizaba pues por parte de muchos oficios, ¿no? El herrero quizá el más conocido, pero resulta que la palabra Bigornia, que nos remite a oficios más o menos desaparecidos, pues me sirve también para recuperar una palabra que se usaba en mi familia, quizá en otros contextos también más amplios, para referirse a un acontecimiento que era memorable, o sea, algo que merecía la pena ser contado, ¿no? Y eso se decía que era la Bigornia, que había sido la Bigornia. Entonces me pareció un título muy atractivo, un poco extraño quizá, para... No es una palabra común. No es una palabra común, pero curiosamente utilizada, como ya te digo, en algunos contextos. Entonces me pareció muy bonito para justamente el propósito del libro, ¿no? Bueno, pues con este título nos adentramos en el libro. ¿Qué se va a encontrar la gente que se acerque a la Bigornia? Pues se va a encontrar un conjunto de historias, aproximadamente 100 historias, divididas en 30 y tantos capítulos, sin ningún propósito sistemático, ni ningún afán historiográfico, ni con idea de hacer una historia de Cantabria, ni de ningún pueblo concreto, ni nada, sino simplemente recuperar un montón de historias que seguramente en muchos casos están ya olvidadas, bien porque sucedieron hace mucho tiempo o por parte de personajes que están olvidados,
o bien porque hemos hecho una especie como de olvido sobre ciertos hechos que sucedieron, o bien porque se han transmitido a través de la familia y por lo tanto han quedado en la memoria de gente que por desgracia ya no está entre nosotros. Entonces hay un interés por mi parte en recuperar eso que de otra manera quizá es lo que creo pues hubiera desaparecido, ¿no? ¿Tienen algún nexo en común o son recopilaciones? Tiene en un principio una idea de recopilación familiar, en un principio, pero luego me di cuenta de que no cabía ninguna duda de que a mis abuelos maternos, por ejemplo, les tuvo que afectar otras historias que a lo mejor ellos no contaron, pero que sin duda sucedieron y les afectaron de alguna manera, ¿no? No digamos la guerra civil, por ejemplo, o hechos que luego yo, o algunas impresiones que luego yo he percibido como reales, que realmente a ellos les sucedieron, por ejemplo, el miedo que tenían a pasar por ciertos sitios, ciertas supersticiones, más o menos sesgadas o más o menos ocultas que tenían, ciertas opiniones que vertían cuando hablaban de algo, todo eso está ahí, está en el libro. Yo creo que por tanto es un libro hasta cierto punto extraño, no se parece en nada a lo que yo he publicado hasta ahora. Tiene ese componente de historia, de recopilación histórica, como dices, ¿no? de mirada un poco a la hemerografía, a la prensa de los años 20, de los años 30, pero con sucesos seguramente olvidados o poco reconocidos. Entonces a mí me parece que todo eso forma parte de la memoria de las familias y de nosotros, ¿no? Bueno, se van a encontrar una novela de aventuras hibridada con misterio, acción, detectivesca, novela histórica también. Hay un crimen, comenzamos la novela con la muerte de una historiadora naval que es una anciana que parece ser que ha descubierto un tesoro increíble en el Atlántico, pero su muerte tampoco está muy clara, si es natural, si no, y entonces llega un policía nuevo que reside en Vigo, que es donde fallece esta historiadora. Es un policía que viene de Santander y que adora Cantabria, pero que ahora está viviendo en Vigo, y se le une una investigadora de patrimonio que es bastante extravagante, que parece salida de otra época, y ahí comienzan a investigar, a intentar evitar que se muera nadie más y además a viajar en el tiempo a comienzos del siglo XVIII, en el que otro grupo de personajes nos van a explicar qué pasa con y si existe o no ese verdadero tesoro. También en este libro, en El Albatros Negro, aparece la historia de Miranda de Quiroga. Es una pionera científica en la época de la Ilustración. ¿Tiene paralelismos con momentos actuales? Pues podría ser. Yo en este caso lo que quise hacer era un guiño y un homenaje a una persona real, a María Sibila Merian, que es alemana, era alemana, y justo en la época contemporánea de la trama de la novela, ella, por ejemplo, en 1699 estaba en Surinam, en Iberoamérica, investigando insectos, y ella creía en la teoría de la metamorfosis, que esto también es una metáfora en la novela, ¿no?, sobre el cambio de pensamiento, sobre la ilustración, pero es que hay que pensar que en aquella época los insectos se creía que se generaban de forma espontánea de la basura, de la podredumbre. Entonces, claro, que una persona sugiriese eso y que estudiase a los bichos, entre comillas, los estudiase vivos, era como sorprendente. Es la primera vez que escribes sobre Vigo, sobre tu ciudad natal. ¿Es más difícil escribir volviendo un poco a donde hemos crecido? No fue más difícil, pero sí me costó tomar la decisión porque es como mi guarida y me resistía a tocarla. No la quería volcar de forma literaria, pero cuando ya encontré el tesoro real a buscar en Vigo, dije yo, bueno, ya está, es el momento. Cuando alguien se va a gastar 20 euros en un libro, después al final el resultado puede satisfacerle más o menos, criticarlo más o menos, porque a lo mejor esta temática pues no me interesaba tanto, sí o no, pero nunca puedes defraudar. O sea, no puede ser que hayas hecho el vago, tiene que ser una estructura que sea adecuada, una musicalidad del texto adecuada, un lenguaje cuidado, una ambientación que sea real, unos personajes que estén bien elaborados. Entonces eso el lector también lo aprecia. Morir dos veces es un thriller de manual, es decir, es una novela rápida, con mucha acción, con no demasiados personajes para que el lector no se pierda y esté todo el tiempo sumergido en la novela. Es una historia de segundas oportunidades, de reinventarse a uno mismo. Conocemos a un personaje que está atrapada en su propia vida,
y que aprovecha una catástrofe natural para volver a empezar. Y vuelve a empezar de una manera totalmente diferente, no tiene nada que ver, hasta que el pasado, que es muy tenaz y muy pesado, la alcanza, la atropella, la arrolla y no tiene más remedio que correr para intentar solucionar los problemas que dejó atrás, que siguen con ella, intentar salvarle la vida a una persona que también creía haber dejado en el pasado y sobrevivir, sobre todo no volver a morir, no morir dos veces. Yo primero imagino la escena, la veo en mi cabeza y después comienzo a escribir verbos de acción, mucho infinitivo, poco adjetivo, frases cortas, capítulos cortos, son las normas del thriller que viene del inglés, thrill, estremecer, y lo que se busca es que el lector viva con poca respiración y con angustia incluso lo que se está desarrollando en la novela. El thriller tiene sus propias normas, yo lo veo, sí es verdad que para mí es una película, pero con lenguaje literario, es muy diferente al lenguaje cinematográfico, no tiene nada que ver. Entrando un poco en materia, la protagonista, ese cambio de mentalidad, ese cambio de vida tan radical que hace a través de una tragedia, ¿para ti ha sido como escribir de dos personajes distintos? Pues yo lo que he pensado siempre es que los dos personajes siempre han sido el mismo. Soleil es una mujer fuerte, es una mujer decidida, lo que ocurre es que está subyugada, está atrapada y no puede salir, no encuentra la manera de salir. Esa riada le da la oportunidad de volver a salir, y cuando conocemos a Moon, Moon es Soleil y Soleil es Moon, porque siempre ha sido así, pero no encontraba la puerta para sacar de dentro lo que era capaz. Su marido la menospreciaba, le decía que no hacía falta que trabajara, que su obligación era la familia y el hijo y ya está, pero Moon no tiene nada, es ella, y yo creo que siempre es la misma. Pero yo creo que muchas personas se obligan a ser de una manera que es lo que ella cree o él cree que se esperan de ellos, y no, tenemos que ser más fieles a nosotros mismos, y eso es lo que Moon hace a través de una catástrofe. Una es la forma convencional, de que es la madre abnegada, la madre que lo deja todo, la madre que solo piensa en el bien de su niño, anulándose ella, y otra que es ella, que no se niega su personalidad, no se niega su profesión, no se niega su propia existencia, pero es capaz de proteger a su hijo a toda costa, pero siendo ella misma. Eso a mí me recordaba mucho a las antiguas generaciones, bueno, y a algunas presentes, ¿no? Todavía, de madres, de mujeres que lo han dejado todo, han dejado de trabajar en el momento que se casan o que han sido madres y que realmente han desaparecido.